tardes con todos, siendo las 15 horas con un minuto del día 29 de enero del año 2024, presentes desde la sala de audiencias virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada, audiencia de lectura integral de sentencia, en el expediente 235 del año 2017, proceso penal seguido en contra del ciudadano Edgar Saona Massa, como presunto autor del delito de organización criminal en agravio del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Gómez Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Si bien es cierto, el artículo 396, literal 3 del Código Procesal Penal establece que audiencia de lectura integral de sentencia se realizará con las personas que se encuentren presentes, ello no obsta de verificar la acreditación de las partes presentes en la audiencia. Vamos a empezar por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todas las personas conectadas por la plataforma virtual. Por el Ministerio Público, Lisset Romero Carrillo, fiscal provincial de la Primera FECODE Equipo 4, cuyos datos de identificación ya se encuentran consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias, señorita fiscal. Actor civil. Buenas tardes, señor magistrado. Oyentes, por parte del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, la abogada Susana Giovanna Rimanarro, con registro Colegio de Abogados de Lima 33417 y demás datos consignados por mi colega que me antecedió. Gracias. Muchas gracias, señorita procuradora. Defensa del señor Saona Massa. Buenas tardes, señor magistrado. Soy el doctor Luis Alberto Vázquez Canales, abogado con registro de Colegio de Abogados de Lima 9389, con teléfono celular número 958-698136, con casilla electrónica 70.651 y con correo electrónico será justicia.dr.vasquez@gmail.com. Señor abogado, usted recién se está apersonando, ¿no es así? Sí, me he apersonado, señor magistrado, conjuntamente con dos colegas, habiéndose subrogado el día 22 de enero, justamente a los anteriores abogados. Ya, el tema es, ¿su patrocinado se encuentra presente en la plataforma para que corrobore esta designación? No, no se encuentra presente, señor magistrado. Doctor, por un tema de buena fe procesal, vamos a permitir su participación, pero va a estar condicionada a la expresión de voluntad de su patrocinado, para efectos de subrogar la defensa anterior. Comprenderá que ya estamos en la última audiencia de lectura integral. Bien, es una situación que se presenta, si bien es cierto, en el juicio oral no cabe la presentación de escritos, basta con que de manera oral, en este caso el imputado, señale quién es su abogado defensor, no hay mayor formalidad que se requiere. Pero en este caso, al no estar presente en la plataforma, no podría expresar ello. Sin embargo, por un tema de buena fe procesal, vamos a permitir su participación. Y respecto de los temas concernientes a las notificaciones, vamos a esperar la notificación que se realice en el domicilio procesal señalado por su patrocinado, domicilio real señalado por su patrocinado en la ciudad de Lima. Sin perjuicio de la notificación, que en este acto se realice a su persona, por un tema, reitero, de buena fe procesal. Muy Sí. amable, muchas gracias. Luego, bueno, ya se cumplirá con las subsanaciones que hubiesen lugar, ¿no? Si es que sean necesarias. Bien, doctor. De todas maneras, entonces, por buena fe procesal, consideramos que usted ejerce la defensa del señor Saona Massa en la presente sesión. Nos invito Muchas gracias, señor. a que está presente su patrocinado, ¿no es así? No se encuentra presente. Correcto. Muy bien, no es
obligatoria la presencia tampoco, tal como lo establece el dispositivo antes indicado. Encontrándose entonces las partes presentes para este funcionamiento y algunas debidamente representadas, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, en la que correspondía dar lectura a la sentencia emitida por este colegiado. En el proceso 235-2017, cuaderno 77, proceso penal seguido en contra del ciudadano Edgar Saona Mas, identificado con documento nacional de identidad número 40390062, como presunto coautor del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal. Considerando primero, respecto a la posición de la defensa del acusado. Desde los alegatos de apertura, la defensa del acusado Edgar Saona Massa ha sostenido que su patrocinado ha incurrido en los hechos que se le imputan. Sin embargo, el cuestionamiento que efectúa es el hecho que los mismos no configuran el delito tipificado por el artículo 317, organización criminal, pero sí el delito de banda criminal, artículo 317b del Código Penal, y el delito de falsificación de documento público, artículo 427 del Código Penal. Al prestar su declaración durante el presente plenario, el acusado Edgar Saona Massa ha reconocido de manera expresa el haber incurrido en los hechos que el Ministerio Público lo imputa. Sin embargo, negó ser integrante de una organización criminal, además de haber sido la persona encargada de buscar y entregar pasaportes a dicha organización criminal para su posterior adulteración, además de reconocer encontrarse arrepentido. Durante los alegatos finales, la defensa del acusado, Edgar Saona Massa, reconoció nuevamente los hechos, pero negó que su patrocinado haya sido el encargado de entregar pasaportes antes indicado, sino el delito sea parte de la acusación fiscal e imponga la condena correspondiente al delito imputado. Finalmente, el acusado Edgar Saona Massa, al ejercer su defensa material, afirmó que efectivamente ha incurrido en los hechos que se le imputan, pero que no pertenece a organización criminal alguna. Considerando segundo, respecto a los hechos que el colegiado considera probados en el presente proceso. Respecto al caso denominado Taiwán, se adulteró un pasaporte original de Taiwán. En este pasaporte original se sustituyó la fotografía del titular y se colocó otra del ciudadano que requirió la adulteración, que se encontraba en un pasaporte ya vencido. El ciudadano que requirió la adulteración entregó ambos pasaportes al acusado y éste los entregó al ya condenado Luis Homero Quispe Briones, quien era la persona encargada de sustituir las fotografías. El acusado Saona Massa realizó las coordinaciones con Luis Homero Quispe Briones respecto a la forma y cómo debía realizarse la adulteración del documento original. No solo se cambió la fotografía del pasaporte original, sino también los datos de identidad del portador del mismo, como la fecha de nacimiento. Respecto al caso Moré, se adulteró un pasaporte peruano original. En este pasaporte se sustituyó la fotografía del titular y los datos de identidad del mismo, y en su lugar se colocó la información del ciudadano dominicano Luis José Gutiérrez Moreira. El acusado realizó las coordinaciones con Roger Díaz Parihuana respecto a la forma y cómo debía realizarse la adulteración del documento realizados por el acusado. Al respecto, en la sesión del juicio oral del 14 de diciembre del año 2023, el acusado Edgar Saona Massa, al prestar su declaración en el plenario en presencia de su abogado defensor, reconoció de manera expresa el haber incurrido en los hechos que el Ministerio Público le ha imputado
tal y conforme a la acusación escrita, la misma que fuera objeto de debate en la etapa intermedia, y al resumen de la misma efectuada por el fiscal al momento de realizar sus alegatos de apertura en la audiencia de instalación del juicio oral, con la salvedad de haber negado ser integrante de organización criminal alguna, y menos haber tenido como función el buscar pasaportes originales para su integración. Numeral 3.2. Respecto al número telefónico utilizado por el acusado. Al momento de responder a las preguntas formuladas por la señorita representante del Ministerio Público, el acusado reconoció que en el año 2018, año en el que ocurrieron los hechos que se le imputan, tenía 2 números de telefonía móvil, los cuales estaban siendo chuponeados. Por otro lado, en la sesión del juicio oral del 28 de diciembre de 2023, el Ministerio Público oralizó el acta de deslacrado, extracción de información y posterior lacrado a la especie incautada del 8 de agosto del 2019, respecto al equipo de telefonía móvil que fuera incautado al ciudadano dominicano Luis José Gutiérrez Morey en la fecha en que fuera intervenido por la autoridad policial. Informe en el que se da cuenta de las llamadas recibidas y realizadas por dicho ciudadano, además que en el equipo telefónico que le fuera incautado se hallaron registrados los números de telefonía siguientes, entre otros: el 9402-97857, registrado a nombre de Saona 1, y el 991248280, registrado a nombre de Saona. Además, en la sesión del juicio oral del 28 de diciembre del año 2023, adoptada al momento de su intervención por parte de la autoridad policial, procedió a oralizar dicha agenda, de lo cual se desprende que el implicado ya sentenciado tenía registrado como el nombre de Saona y Saona Cacheo con los números telefónicos 9931-00429, 9402-97857 y con el número 97007064. Asimismo, en la sesión del juicio oral del 9 de enero del año 2024, el Ministerio Público oralizó la comunicación remitida por la empresa América Móvil SAC del 21 de mayo de 2019, mediante la cual dicha empresa operadora de telefonía móvil informa que el titular de la línea de telefonía móvil 940-297-857 resulta ser el acusado Edgar Saona Maza, con número de documento de identidad 409-30062, la misma que fuera activada desde el 17 de julio del año 2018. Asimismo, en la misma sesión de audiencia, el Ministerio Público oralizó la carta remitida por la empresa telefónica número TSP 83030000 RCY-BACO-CONS-1609-1609-2019-C-P del 2 de agosto del 2019, por la que se informa que el número de telefonía móvil 993-700-429 registra como titular al acusado Edgar Saona Maza con número de documento de identidad 409-30062, la misma que tiene como fecha de alta el 10 de octubre del 2018 y como fecha de baja el 18 de mayo del 2019. Razón por la cual, aun cuando el acusado haya reconocido de manera expresa durante el desarrollo del presente juicio oral el haber tenido 2 líneas de telefonía móvil, las cuales, según su dicho, estaban siendo interceptadas sus comunicaciones, se advierte de los actuados que se acredita que el mismo utilizó las líneas telefónicas 940-297-857, 991-248-280, 993-100-429 y 97007064 durante el periodo en que se realizaron los hechos que se le imputan, sin perjuicio del reconocimiento efectuado por dicho acusado de las coordinaciones realizadas a través de las comunicaciones telefónicas. Numeral 3.3. Respecto a la vinculación existente entre el acusado y los ya sentenciados. El Ministerio Público ha hecho referencia a la vinculación del acusado en los casos
que puso en conocimiento como sustento de su acusación con los ya sentenciados Luis Homero Quispe Briones y Roger Díaz Pariguá. A. Apartado A. Respecto al ya sentenciado Luis Homero Quispe Briones, en este extremo de los actuados en el juicio oral ocurre una situación particular. El acusado, con pleno conocimiento de su defensa técnica, afirmó durante el plenario haber conocido al ya sentenciado Luis Homero Quispe Briones, con ocasión de la adulteración de un pasaporte chino conocido como el caso Taiwán, y que coordinó la adulteración del mismo, la forma y características del trabajo a realizar, así como el pago de manera directa con dicho ya condenado. Sin embargo, en la sesión del juicio oral del 9 de enero del 2024, el ya sentenciado Luis Homero Quispe Briones afirmó no conocer al acusado con su nombre y menos con el apelativo de Saori. Solo era condenado por respecto al ya sentenciado Roger Díaz Pariguán. Sí. Perdón, no lo entendí bien, doctor Romero. Especialista. Sí, doctor Romero, está con el micro apagado, doctor. Doctor Romero, ¿nos escucha? Sí, yo quise decirle que se estaba congelando la imagen, nada más. Ya, doctor, muchas gracias. Señor especialista, nos avisa si usted hay algún problema con la información que se está leyendo, ¿sí? Ok, doctor. Muy bien. Literal B. Respecto al ya sentenciado Roger Díaz Pariguán, el acusado, con pleno conocimiento de su defensa técnica, afirmó durante el plenario haber conocido al ya sentenciado Roger Díaz Pariguán, con quien realizó las coordinaciones para la adulteración de un pasaporte peruano conocido como el caso Morel. Así, en la sesión del juicio oral del viernes 12 de enero del presente año, fue examinado el ya sentenciado Roger Díaz Pariguán, quien indicó haber conocido al acusado y haber tenido participación en la adulteración de un pasaporte peruano en el contexto del caso conocido como Morel, sosteniendo que fue el acusado quien lo buscó en su puesto de las Malvinas y le pidió que le busque un documento para hacerle un cambio de foto a un pasaporte de una persona a otra, desconociendo quién era el propietario del pasaporte, afirmando además que en todo momento coordinó con el acusado él con quien realizó las demás coordinaciones por teléfono. Por otro lado, queda acreditado para este colegiado la existencia de comunicaciones entre ambas personas, conforme a las comunicaciones oralizadas por la representante del Ministerio Público en las sesiones del juicio oral del 9 y 12 de enero del presente año, conforme al detalle que a continuación se indica. Además de dichas comunicaciones, se corrobora lo reconocido por el acusado respecto a las coordinaciones realizadas con los ya sentenciados Luis Homero Quispe Briones, caso Taiwán, y con Roger Díaz Pariguán, caso Morel, así como la contradicción existente en la declaración del ya sentenciado Quispe Briones en el sentido de haber afirmado que las coordinaciones las realizó con la persona de César Augusto Díaz Cabrera, conocido como el alias de Pescado, así como la contradicción en la que incurre la defensa del acusado al afirmar que en ningún momento entregó pasaporte alguno para su adulteración, cuando en la comunicación 9 del 19 de octubre del 2018 se escucha claramente que él debía hacer entrega del libro biométrico. Asimismo, en dichas comunicaciones, tal como se oyó en la actuación de los audios correspondientes a las mismas, se desprende que el acusado incluso llegó a brindar detalles de cómo debía realizarse el trabajo, llegando a señalar que él poseía el plástico para ser colocado en los pasaportes a adulterar. También respecto a consultas realizadas sobre el tiempo que demorarían en realizar trabajos urgentes. Tenemos que un cuadro
en la que se sintetizan las comunicaciones. La fecha de la oralización, 9 de enero de 2024, las comunicaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, perdón, hasta la número 9. Y fecha de oralización, el 12 de enero de 2024, las comunicaciones 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 9, 10, 11, 17 y 19. Considerando cuarta, respecto a la existencia de una organización criminal. En la sentencia del 1 de agosto del 2022 se llegó a determinar la existencia de una organización criminal integrada específicamente por los ya condenados César Augusto Díaz Cabrera, Luis Homero Quispe Briones, Jorge Salvatore Pérez Robles, Francisco Leonidas Lama More, Roger Smith, senador Lozano, y Roger Díaz Parihuano. Se llegó a establecer en la indicada sentencia que la finalidad de la organización criminal integrada por los antes señalados era la obtención de dinero a cambio de la realización de actos de adulteración y o falsificación de pasaportes, que eran entregados a usuarios que por la naturaleza del documento indicado pretendían cruzar las fronteras de países ocultando su verdadera identidad. Esto es, lograr quebrantar los controles migratorios de manera fraudulenta, considerándose que la actividad de la organización criminal determinada resultaba ser pluriofensiva, lográndose acreditar que la finalidad de la organización era la de cometer el delito de falsificación de documentos, el cual se encuentra referido en el artículo 3 de la Ley 30.077. Así, se concluyó que la finalidad era la comisión del delito grave a través de esta organización, así como lucrar a través de la comisión de dicho delito, más aún que de la utilización o no de dichos pasaportes, configuran de por sí la comisión del delito contra la fe pública antes indicada. Concluyéndose que los hechos imputados en contra de los ya condenados por la forma de su realización y la forma de participación de los mismos se adecuaban al supuesto de hecho descrito tanto por el artículo 317 del Código Penal como también a lo establecido por el artículo 2 de la Ley 30.077, además de cumplirse con lo desarrollado por la doctrina y el Acuerdo Plenario 1-2017 de la Sala Penal Nacional. Considerando quinto, respecto a la pertenencia del acusado a la organización criminal, numeral 5.1, respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Del análisis de la imputación formulada por el Ministerio Público, sostiene que el acusado pertenece a la misma organización criminal cuya existencia ha quedado acreditada mediante sentencia del 1 de agosto de 2022 y que la integra de manera conjunta con los ya condenados César Augusto Díaz Cabrera, Luis Homero Quispe Briones, Jorge Salvatore Pérez Robles, Francisco Leonidas Lama More, Roger Smith, senador Lozano, y Roger Díaz Parihuano. Numeral 5.2, respecto a los argumentos de la defensa. A. Actos aislados. La defensa del acusado ha señalado que su patrocinado no se ha relacionado con todos los miembros de la organización criminal, sino solo con las personas del misionero Quispe Briones, con ocasión del caso denominado Taiwán, y con Roger Díaz Parihuano, con ocasión del caso denominado Morel, afirmando que dichas relaciones fueron de manera aislada, así como que del dinero obtenido como consecuencia de dicha actividad criminal no fue a parar a la organización criminal. Sin embargo, el acusado ha reconocido de manera expresa que tuvo participación en ambos casos imputados por el Ministerio Público, y de lo actuado en el presente juzgamiento se desprende que es justamente dicho acusado quien se dirige a las personas del misionero Quispe Briones y Roger Díaz Parihuanas a sabiendas de las actividades ilícitas que ambos realizaban. Se desprende además de los actuados en el caso expreso de Díaz Parihuana que el acusado tenía pleno conocimiento que no era la persona que de manera directa realizaría la adulteración del pasaporte peruano, en el caso Morel, sino que dicha labor sería realizada por otra persona. Más aún, en el caso de Luis Homero Quispe Briones, se desprende de las comunicaciones realizadas en el presente juzgamiento que el acusado incluso ofrece la realización de otros trabajos a ser realizados con posterioridad. Incluso se desprende que consulte el plazo de realización de determinado tipo de adulteraciones a los pasaportes. Ello denota conocimiento del acusado respecto a la finalidad de la organización criminal, a la que los ya sentenciados, Luis Homero Quispe Briones y Roger Díaz Parihuana, y compartió con ellos los fines y objetivos de la misma,
Tal es así que buscaba personas necesitadas de adulterar pasaportes, incluso, en el caso Morel, conforme a la versión del ya sentenciado Díaz Parihuana, fue el acusado quien proporcionó el pasaporte a ser utilizado. Todo ello con la finalidad de que diversas personas puedan pasar los controles migratorios ocultando su verdadera identidad, lo que a su vez conlleva a lograr obtener un beneficio económico tanto para sí como para los otros integrantes de la organización criminal, colaborando con ello en mantener en el tiempo esta organización dedicada a realizar falsificación y adulteración de documentos públicos. Más aún, este colegiado tiene en consideración que, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 30.077, la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a él o que actúan por encargo de la misma, puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. En efecto, la defensa justamente reconoce que su participación resulta ser ocasional o aislada, solo para los casos indicados y no para todos los casos imputados a la organización criminal. Sin embargo, ello no descarta la pertenencia del acusado a la organización criminal, pues en este tipo de ilícitos las organizaciones criminales no necesariamente cuentan, al igual que las organizaciones creadas al amparo de la Ley General de Sociedades, de registros en los que se consigne la fecha de incorporación y funciones específicas, entre otras, que realizan sus integrantes. Es más, las funciones, aportes que se realizan a favor de la organización, surgen no de una prueba documental, sino del análisis del comportamiento realizado por el imputado, como en el presente caso. Literal B. Coordinaciones con el somero Quispe Briones. De acuerdo a lo actuado en el presente acusamiento, se evidencia diversas comunicaciones sostenidas por el acusado con el ya condenado Luis Homero Quispe Briones, con la finalidad no solo de sustituir una fotografía, según versión del acusado, fotografía deteriorada de un pasaporte vigente, por una de la misma persona, pero de un pasaporte ya vencido. Sin embargo, se advierte de los actuados que se habla incluso de modificar la fecha de nacimiento en el pasaporte adulterado, que resultaría ser un pasaporte chino de Taiwán, sino que el propio acusado hace notar características que deba tener el pasaporte ya adulterado. Comunicaciones entre las que se destacan las siguientes. La del 27 de agosto de 2018, comunicación 1, en la cual el acusado llama al ya condenado Luis Homero Quispe Briones y le indica que tiene una vainita, al igual que el otro, pero la foto en la otra pasta, Chino-Taiwán, quedan además en encontrarse por la Plaza Unión. La comunicación del 28 de agosto del 2018, comunicación número 2, en la cual el acusado llama al ya condenado Homero Quispe Briones y le pregunta, ¿cómo va esa operación quirúrgica? Respondiéndole el ya condenado que recién lo están armando, ahorita la fotito, denotando la intención del acusado de realizar un seguimiento a la realización de la adulteración del pasaporte taiwanés. La comunicación del 29 de agosto de 2018, comunicación número 3, en la cual el acusado llama al ya condenado Luis Homero Quispe Briones y ante la pregunta que efectúa el acusado de a qué hora lo recoge, el ya condenado le informa al acusado que para el mediodía hay que prensarlo bien, no vaya a hacer que se despegue. Luego añade que el plástico está levantado ahorita. Ahorita voy a ponerle la foto y voy a trenzar nada más. Ni bien termino, a ver, te aviso. La comunicación del 29 de agosto de 2018, comunicación número 4, en la cual el acusado llama al ya condenado Luis Homero Quispe Briones y le pregunta, ¿ya lo terminaste? Todavía lo estás terminando. Respondiéndole Quispe Briones que estoy terminando, pero ya ahorita ya está prensarlo nomás. La comunicación del 30 de agosto del 2018, comunicación número 6, en la cual el acusado llama al ya condenado Luis Homero Quispe Briones y coordinan respecto a la posibilidad de rectificar otros datos en el mismo pasaporte al que cambiaron la foto. Datos relacionados con la fecha de nacimiento del que va a hacer uso del pasaporte adulterado, quien resultaría ser mayor que el propietario real del pasaporte. Hablan sobre la forma en cómo podrían hacer esta nueva rectificación de los datos del pasaporte. Incluso el acusado es quien hace las preguntas de cómo hacer. La comunicación del 30 de agosto del 2018, comunicación número 8,
en la cual el acusado llama al ya condenado Luis Homero Quispe Briones y le informa que el dueño titular del documento tiene como 22 años y el pata de la foto tiene como 40 años. Entonces el acusado pregunta si se puede cambiar la fecha de nacimiento, a lo que el ya condenado inicialmente le dice que no puede, pues el papel no es original, ante lo cual el acusado le replica que puede cambiar todo y el plástico lo recupera, o le hace uno como la vez pasada, para luego ambos coordinar que lo pueden hacer, indicándose que se va a cambiar 2 numeritos de la fecha de nacimiento y el nombre también. Comunicación del 30 de agosto del 2018, sesión número 9, en la cual el acusado llama al ya condenado Luis Homero Quispe Briones y le menciona que respecto al documento ya terminado, hay unas rayitas que están junto a la foto en idioma chino y que no corresponden al nombre, por lo que deben hacerlo todas las hojas de nuevo, acordando el precio que van a cobrar por ello y la fecha de entrega para el día siguiente por la tarde. Literal C. Coordinaciones con Roger Díaz Parihuana. De acuerdo a lo actuado en el presente juzgamiento, se evidencia diversas comunicaciones sostenidas por el acusado con el ya condenado Roger Díaz Parihuana, con la finalidad no solo de adulterar un pasaporte peruano original, sino que el propio acusado hace notar características que deba tener el pasaporte ya adulterado. Comunicaciones entre las que se destacan las siguientes. La del 10 de octubre del 2018, comunicación número 9, en la cual el ya condenado Roger Díaz Parihuana, usuario del número telefónico 966-752-359, se comunica al número telefónico 940-297-857, utilizado por el acusado, en el que entablan una conversación en la que dicho ya condenado le hace referencia a trabajos de adulteración de pasaportes e inclusive hace referencia a cómo él habría obtenido pasaportes para trabajos anteriores. Incluso el acusado Edgar Saona Maza le indica que en el pasaporte peruano se debe consignar que el usuario nació en República Dominicana, a lo que el ya condenado le resalta que puede ponerse como nacionalidad boliviana o ecuatoriana, refiriendo que el maquinista sabe hacer su trabajo. Esta comunicación es determinante para el colegiado, en la medida que si bien el Ministerio Público ha sostenido en su imputación que el ya condenado Roger Díaz Parihuana es quien solicita al acusado Edgar Saona Maza un pasaporte para la adulteración de la conversación antes indicada, se destaca que es el ya condenado Roger Díaz Parihuana quien ofrece realizar el trabajo de adulteración por reconocido como maquinista, haciendo referencia a trabajos anteriores y el costo de los mismos, e incluso haciendo referencia a la posibilidad de trabajar juntos a futuro, requiriendo sí que el acusado Edgar Saona Maza es quien debía entregar el pasaporte original a adulterar. La comunicación del 19 de octubre de 2018, comunicación 10, donde los mismos interlocutores planifican encontrarse por inmediaciones de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho por la primera cuadra de la avenida Gran Chimú, lugar en el que se encontrarían incluso con el maquinista. La comunicación del 19 de octubre del 2018, comunicación 11, en la que coordinan respecto a colocar la misma firma en su documento en el pasaporte adulterado. La comunicación del 22 de octubre del 2018, comunicación 17, en la cual acuerdan un encuentro y hablan sobre el avance, entendiendo este colegiado que se refieren a la adulteración del pasaporte y la posibilidad de encontrarse en dicha fecha. La comunicación del 22 de octubre del 2018, comunicación 19, en la que el acusado, Edgar Saona Maza, le hace observaciones a la forma en cómo se viene trabajando la adulteración del pasaporte, las mismas que el ya condenado Roger Díaz Parihuana debe trasladar al maquinista. Todas estas comunicaciones denotan en el acusado un comportamiento no aislado, y menos que haya desconocido las actividades que realizaban los ya condenados Luis Homero Quispe Briones y Roger Díaz Parihuana. Además que el acusado, pese a haberlo negado de manera expresa, se dedicaba a buscar personas necesitadas de adquirir pasaportes adulterados o que necesitasen
que adulteren los pasaportes que ellos tenían. Incluso tal y conforme el acusado reconoce en las comunicaciones interceptadas, no serían las únicas veces en que ha tenido participación en hechos similares, pues incluso era él quien sugería la realización de determinada manera de las adulteraciones de los pasaportes, como la vez pasada. Numeral 5.4, respecto a lo señalado en la Ley 30.077. Por otro lado, este colegiado tiene en consideración que aun cuando la defensa ha negado la participación en concierto de su patrocinado con integrantes de una organización criminal, lo cierto es que el acusado formaba parte de la misma, por lo que su comportamiento, incluso desde la perspectiva planteada por la defensa, se circunscribe a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 30.077, la cual establece que la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ellas, o que actúan por encargo de la misma, puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. Sin embargo, de las propias comunicaciones interceptadas al acusado, de las cuales tuvo conocimiento de que 2 de sus líneas telefónicas se encontraban intervenidas, se denota que su participación, como ya condenado Luis Homero Quispe Briones, no fue ocasional y menos aislada, pues tenía perfecto conocimiento de las labores que éste realizaba, así como de las personas que lo apoyaban, así como de la referencia a otros trabajos realizados con anterioridad. Finalmente, respecto a la inexistencia de fotos, videos, comunicaciones que detallen o revelen que el acusado haya conocido a los ya condenados Luis Homero Quispe Briones y Roger Díaz Parihuana como integrantes de una organización criminal, argumento que sostiene su defensa técnica para descartar su pertenencia a una organización criminal, debe señalarse que justamente lo ilícito de las actividades que realizan organizaciones criminales les hace que adoptar determinadas características tendientes a lograr no ser identificadas. Por ejemplo, pretender que exista un acta de constitución de la organización criminal o un documento en el que conste el registro de pertenencia de cada uno de sus integrantes, incluyendo la fecha de afiliación, sería un despropósito y absurdo, pues justamente, como se reitera, que las actividades, al ser ilícitas, generan que las mismas se realicen de la manera más clandestina posible, adoptando medidas de seguridad que impidan no solo la identidad de los partícipes, sino que de las propias actividades que realiza la organización. Por ello, partir de la premisa que deban existir tales o cuales tipos de prueba no hace más que desviar la atención y el análisis a las actividades detectadas de la organización y que a través de ellas nos permiten establecer si cumplen las características reconocidas en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 30.077 y sobre todo la vinculación de sus integrantes con la misma, conforme al numeral 2 del referido artículo, razón por la que dicho argumento no puede ser revertido. Considerando sexto, respecto a la determinación de la pena a ser impuesta al acusado. Así, habiéndose determinado la responsabilidad penal del acusado de Garzabona Massa en los hechos imputados por el Ministerio Público, corresponde realizar la determinación de la pena a ser impuesta, para lo cual el colegiado tiene en consideración lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Código Penal. Numeral 6.1. El colegiado tiene en consideración que al inicio del juzgamiento, el acusado reconoció en parte el haber incurrido en los hechos imputados por el Ministerio Público. Sin embargo, su defensa técnica cuestionó la adecuación de los mismos al tipo penal de organización criminal, sosteniendo incluso que los hechos imputados se circunscriben al tipo penal contenido en el artículo 317b del Código Penal, banda criminal, y 327 del Código Penal, falsificación de documento público. Ya en los alegatos finales, la defensa técnica del acusado afirmó que no se dan incluso los supuestos para la configuración del delito contenido en el artículo 317b del Código Penal, banda criminal, por lo que solo se configuraría el tipo penal contenido en el artículo 327 del Código Penal, falsificación de documento público, el mismo que al haber sido realizado en 2 ocasiones, caso Taiwán Morel, corresponde se impongan a su patrocinado 2 penas y que las mismas deben ser sumadas en sus extremos mínimos. Numeral 6.3. Razón por la cual, no advirtiéndose la existencia de circunstancia agravante o atenuante genérica o específica alguna, más aún se advierte que el acusado no registra antecedentes penales,
por lo que debe ser considerado como agente primario, por lo que la pena a serle impuesta debe ser establecida conforme a lo dispuesto por el artículo 45A del Código Penal, estableciéndose la misma en 8 años de pena privativa de la libertad, la misma que equivale al mínimo del primer tercio, a la que solo cabría la posibilidad de disminuir el periodo de prisión preventiva que se encuentre cumpliendo o haya cumplido conforme a lo dispuesto por el artículo 47 del Código Penal. Sin embargo, se advierte de los actuados que el acusado no fue sometido a prisión preventiva. Numeral 6.4. Respecto a la determinación de la pena de multa a serles impuesta. Al respecto, debe señalarse que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de multa en contra del acusado ascendente a 300 días multa, lo cual a criterio de este colegiado resulta ser contradictorio respecto a la pena privativa de la libertad solicitada, que resulta ser su extremo mínimo, pues no tiene en consideración que el extremo mínimo de la pena de multa establecida por el artículo 317 del Código Penal resulta ser 180 días, por lo que el colegiado considera que la misma debe realizarse bajo los mismos lineamientos esbozados para la determinación de la pena privativa de la libertad. Esto es, tener en consideración que se ha impuesto la pena mínima, por lo que corresponde imponer al acusado 180 días multa equivalentes a la suma de 900 horas. Respecto a la determinación de la pena de inhabilitación a ser impuesta, el colegiado considera que la determinación del periodo de inhabilitación a ser impuesta debe tener en consideración los criterios adoptados tanto para la imposición de la pena principal como la multa requerida por el Ministerio Público, en vista que la inhabilitación también constituye una pena. Por otro lado, el colegiado tiene en consideración que el Ministerio Público ha requerido en sus alegatos finales la imposición de inhabilitación en contra del acusado, conforme a lo dispuesto por los incisos 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, razón por la cual el colegiado llega al convencimiento que resulta fundado el pedido de imposición de la pena de inhabilitación conforme a lo dispuesto por los incisos y artículos antes indicados, procediendo hacia determinar el periodo de duración de dicha inhabilitación por el periodo solicitado por el Ministerio Público. Considerándose respecto a la determinación de la reparación civil a ser impuesta. Así, habiéndose acreditado la responsabilidad penal del acusado, pues con su actuar intencional ha vulnerado la tranquilidad y paz pública como bien jurídico tutelado, al haber incurrido en los hechos imputados como integrante de una organización criminal con la finalidad de obtener un beneficio económico a través de la falsificación y o adulteración de pasaportes, con relación a la pretensión civil en el presente caso, esta ya ha sido determinada en la sentencia del 1 de agosto del año 2022, por lo que corresponde establecer que el acusado Edgar Saona Massa concurra en su pago de manera solidaria con los demás ya condenados en el presente proceso. Considerando octavo, respecto a las costas y costos del proceso, de conformidad con lo establecido por el artículo 497 del Código Penal, las costas son de cargo de la parte vencida del juicio. En el presente caso, estando la naturaleza del delito cometido, corresponde imponer al sentenciado el pago de las costas procesales que están constituidas por los gastos judiciales que se hayan realizado durante la tramitación de la presente causa, que abarca desde la investigación preparatoria hasta la ejecución de las penas, así como por los honorarios de los abogados de la parte vencedora, de los diversos abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia que eventualmente asumieron la defensa del acusado, costas que serán calculadas en ejecución de sentencia conforme a la tabla de montos máximos que establezca el órgano de gobierno del Poder Judicial y serán pagadas de manera solidaria por todos los sentenciados de ese caso, de conformidad con lo establecido por los artículos 500 y 506 del Código Procesal Penal. Considerando noveno, respecto a la ejecución provisional de la pena impuesta, tomando en cuenta la naturaleza y modalidad del delito imputable, el comportamiento lesivo observado por el acusado, así como el hecho de que su conducta procesal al inicio del presente juzgamiento fue renuente, tal es así que tuvo que declararse el reo con demás y disponerse a las requisitorias correspondientes, por lo que su presentación para el juicio fue luego de haber sido aprehendido por la Policía Nacional en una localidad diferente a la que había declarado como su domicilio, por lo que el colegiado considera que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, al haberse acreditado su responsabilidad penal en un delito que reviste una singular gravedad por afectar la paz y tranquilidad pública, corresponde ser dispuesta, más aún si, por la pena concreta impuesta, el colegiado considera que el acusado podría impedir la ejecución de la misma, por lo que debe de aplicarse lo dispuesto por el artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal.
En consecuencia, apreciando y juzgando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos que la ley faculta, con la facultad conferida por los artículos 392 a 399 del Código Procesal Penal, aprobado por decreto legislativo 957, y administrando justicia a nombre de la Nación, los señores jueces integrantes del primer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada hallan, primero, condenando al ciudadano Edgar Saona Massa, identificado con documento nacional de identidad número 40930062, en el proceso penal que se le sigue como coautor del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, y como tal se le impone 8 años de pena privativa de la libertad efectiva en su ejecución, la misma que empezará a computarse a partir de la fecha en que sea aprehendido por autoridad policial y puesto a disposición de este juzgado penal colegiado nacional para su internamiento en el establecimiento penitenciario que disponga la autoridad penitenciaria, imponiéndosele además 180 días multa, siendo equivalente cada día multa al 25% de su ingreso diario, calculándose esta en función al monto de los ingresos declarados ante el Ministerio Público a la fecha de comisión de los hechos, siendo para el presente caso del sentenciado equivalente cada día multa a 5 soles diarios, que multiplicado por 180 días multa, da un total de 900 soles. Importe de multa que deberá ser pagado dentro del plazo de 10 días de pronunciada la sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 del Código Penal, imponiéndosele también inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 2 y 4, por el término de 3 años. Segundo, declararon fundado el requerimiento resarcitorio interpuesto por el actor civil. En consecuencia, impusieron al condenado Edgar Saona Massa la obligación de concurrir con el pago de la reparación civil impuesta mediante sentencia del 1 de agosto del 2022, de manera solidaria con los condenados en dicha sentencia, que deberá ser cancelado durante el periodo de ejecución de la condena a favor del Estado peruano agraviado. Tercero, dispusieron al amparo de lo dispuesto por el artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal la ejecución provisional de la presente sentencia condenatoria. Cuarto, condenaron al sentenciado en la presente al pago de las costas del proceso, las mismas que se procederá a determinarse en la etapa de ejecución de la presente sentencia. Quinto, mandaron que con sentido objetorial que se da presente sentencia se emitan los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponda, así como copia certificada de la presente sentencia a la Oficina Nacional de Identificación y Estado Civil para su respectiva inscripción y copia certificada de la presente al condenado, remitiéndose los actuados al juzgado de investigación preparatoria de origen para su ejecución correspondiente. Tómese razón y hágase saber en audiencia pública. Habiendo sido leída la presente sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, se dispone en el acta de la presente sesión que se cursen los oficios a la Policía Nacional para la inmediata ubicación, captura y puesta a disposición de este órgano jurisdiccional del ciudadano Edgar Saona Massa. Respecto a la sentencia emitida, Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Actor civil. Informe, señor magistrado. Defensa, con la salvedad de verificar a posteriori los términos de la acreditación, señor abogado. Sin embargo, le tomamos su posición. Sí, señor magistrado, interpongo recurso de apelación y asimismo, señor magistrado, solicito copia de la lectura de la sentencia para poder fundamentar mi recurso impugnatorio. Acá hay dos cosas. Sí. Primero, la acreditación. Segundo, no hay copia de la lectura. Se le va a facilitar copia de la sentencia. La sentencia que ha sido leída, en estos momentos se les va a facilitar. ¿Bien? Queda anotado entonces la interposición del recurso, estando condicionado a la acreditación de la representación que ha señalado el señor abogado Vázquez Canales en representación del señor Saona Massa. Señor especialista, proceda por favor a hacer entrega de copia digital de la sentencia leída a todas las partes procesales. En el caso del abogado del señor Saona Massa, se le ha incluido dentro de los... ¿Tiene el número telefónico, señor especialista, del señor abogado, para hacerle llegar por esa vía más rápida copia de la sentencia? Sí, doctor, hay un escrito que ha presentado el abogado, se le ha invitado al grupo de WhatsApp y también lo tenemos en nuestros contactos, doctor. Muy bien. Hágase llegar, por favor, para verificar la conformidad si es que se puede leer
abrir y leer el documento digital que se envía. Ok, doctor, un momentito, por favor. Doctor Vázquez, una consulta. ¿Su número es el que se envía el enlace a través del WhatsApp, el que está en el escrito? ¿Correcto? Sí, el que está en el escrito es. Ah, ya.
Ya, ok, Sí. doctor. Es que, doctor, el documento tiene número 2946 del 2024, el A ver, doctor, que un figura momentito, en doctor. el cargo de presentación electrónica. No, doctor, el número de celular que han consignado es el 978-612-180. Sí, exactamente, es mi otro colega. Sí, No, exactamente. ese es el número que está en el escrito, doctor. Ahí Sí, se va a sí, enviar ese. Ah, muy bien, Ya, un momentito, doctor. correcto. Señor magistrado, se está compartiendo a través del grupo de WhatsApp creado para el presente incidente la sentencia del presente expediente, doctor. Se acaba de compartir, doctor, por las partes. Por favor, Ministerio Público, confírmenos si lo ha recibido y de haberlo hecho, si se puede abrir el archivo, por favor. Está apagado su micro, doctora. Señorita fiscal, su micro está apagado. Su micrófono está apagado, doctora. Llamada. Doctora Lisette, su micro está apagado. Sí, todo está conforme y recibido. Correcto. Actor civil. Doctor, disculpe, he solicitado me agregue al número que acabo de mandar el mensaje, debido a que mi colega ya no está en esta área y es la que estaba participando en el proceso. En el mes de octubre de 2018, de la actividad en aquel. Doctor Vázquez, ¿le llegó el archivo con la sentencia? Señor magistrado, este número telefónico es de mi otro colega, pero lo voy a llamar para los efectos de No, a ver, confirmarle. díganos usted, por favor, su número para enviarle a usted. Mi doctor. número Es telefónico. usted. A ver, Mi un número momentito, telefónico. un momentito, Correcto, un momentito. sí, cómo no. Especialista, Mira, para que registre el número también del doctor, para que se le envíe de manera directa a él, ¿sí? Sí, A ver, doctor. díganos, doctor, por favor. 958-69-8136. 958-69-8136. Con el que me enlazado a su digna presidencia, señor magistrado. Doctor, también se envió al actor civil al nuevo Correcto. número enviado. Doctora Rivas, Recibido conforme, doctor. Sí, ¿se puede abrir el archivo? sí, señor, conforme. Doctor Vázquez, ¿le llegó? A ver, un momentito. Sí, 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 por favor. Se ha enviado también a la de técnica. ¿Mm? Sí. Sí, le ha llegado. Aló, doctor, ¿le ha llegado? Aló, ¿le ha llegado a su WhatsApp? ¿Le ha llegado la notificación de la lectura de sentencia? ¿Le ha llegado? Ya, sí, correcto. Señor magistrado, ¿se ha llegado? Muy bien, doctor. Correcto. Sí, correcto. Bueno, Bien, dicho entonces, este colegiado ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 396 del nuevo Código Procesal Penal, específicamente el numeral 3, razón por la cual, habiéndose leído en su integridad la sentencia emitida por este colegiado y habiéndose escuchado la posición de las partes frente a ella y habiéndose resuelto las mismas, este juzgado da por concluido el presente juzgamiento en esta instancia.
Muchas gracias a todos, señores. Podemos retirarnos. Cerramos grabación, señor especialista, siendo las 16 horas por 00 minutos. Muchas gracias, señores. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.